Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguramente ya siguieron, la Suprema Corte ya dijo cosas muy interesantes respecto a la ley de la industria eléctrica y la Cámara de Diputados ya rechazó la propuesta de reforma constitucional del presidente. ¿Dónde estamos desde el punto de vista de qué se puede hacer y no hacer en materia eléctrica? Y para discutir este tema hemos invitado a César Hernández. César, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. La ley de la industria eléctrica, que estaba siendo revisada por la Corte, es una ley muy técnica y tenía muchas disposiciones. Y en cada uno de los votos que hicieron los ministros, en la mayor parte de las disposiciones, los ministros opinaron por mayoría que era inconstitucional. Lo que no hicieron en la mayor parte de las disposiciones fue llegar a los 8 votos que se necesitaban para tachar la parte de la ley. Para sacarla. Sí, las acciones de inconstitucionalidad, como funcionan, a diferencia de los amparos, es que le permiten a la Corte tener el poder de un legislador negativo, tachar un pedazo de la ley. Es un poder demasiado fuerte y no se lo puedes dar más que sujeto a ciertos controles. Entonces, si tú lees, son más de 40 páginas de voto por voto, fracción por fracción de lo que se modificó de la ley, y ahí tienes una ensalada de votos, en algunos casos de 5, de 6, con un argumento, con otro. ¿Qué es, si me preguntaras un resumen, lo que está ahí detrás de todos esos votos? Las principales disposiciones de la reforma legal están siendo consideradas inconstitucionales por mayorías de 6 o 7 ministros de la Corte. Algunas disposiciones sí están respaldadas por mayorías de 8 o 9 ministros, pero sujetas a una cosa que se llama interpretación conforme. Por ejemplo, me parece que está bien que se creen estos contratos nuevos con compromiso de entrega física. Es una cosa muy técnica que está ahí. Pero sujeto a que los contratos respeten los compromisos ecológicos del gobierno mexicano. Entonces dice, sí, pero siempre y cuando se use. Nosotros sabemos que esos contratos se quieren usar para darle cabida a los nuevos proyectos de ciclos combinados de CFE. Entonces, si están sujetos a los criterios ecológicos y no son renovables, tampoco van a pasar eso. Entonces, es una decisión complicada. Yo creo que va a servir de base para que la mayor parte de los amparos que tienen muchas de las empresas y de las organizaciones ambientalistas sean exitosos, ya sea con los jueces de distrito, con los colegiados o incluso si llegan a ser atraídos a la segunda sala de la Suprema Corte. Yo creo que ahí todas esas disposiciones se van a declarar inconstitucionales por la mayoría que sí permite el amparo. Ahora, como dijiste, el material, las 28 páginas, pues también dan muchísimos argumentos de por dónde irse en el caso del amparo. Esto es algo que de lejos no se ve, pero se abrieron de capa en muchas de las convicciones que están dentro de la Corte. Y eso puede facilitar el trabajo, ¿no? Ahora, pero falta un tema que le llaman técnicamente, nos explicará el abogado, el engrose. Es decir, mientras no veamos el engrose, no sabemos realmente qué significa esto. ¿Qué es el engrose y por qué importa tanto? El engrose es cuando se publica la sentencia. Como funcionó en este caso, hay un proyecto de sentencia que hizo en este caso la ministra Ortiz Half. Ese proyecto fue hecho pedazos por todos los ministros, desde los propios antecedentes hasta los que acompañaron en el voto a la ministra Ortiz Half. Dijeron, pero no estoy de acuerdo con los argumentos. Entonces, a la hora de poner todos esos argumentos, lo que vamos a tener es lo que llaman en el derecho comparado una plurality opinion, una decisión dividida, donde va a haber muchos votos concurrentes que están de acuerdo en el desenlace, en lo que resolvió, pero no en los argumentos conforme a los cuales se resolvió, por ejemplo, una mayoría en un sentido o en otro. Vamos a tener votos disidentes. Entonces va a ser una ensalada de votos muy complicado. Es un engrose que probablemente se tarde 1 o 2 meses. Ha habido engroses que tardan hasta 5 meses en publicarse. Hasta que tengamos eso, va a haber una guía. Pero como lo habíamos comentado antes, cuando venga esa guía va a ser una guía muy confusa porque claro, lo que va a estar ahí es lo que dijeron los ministros, que son cosas muy diferentes en cada uno de los temas. El punto final, digamos que es algo así, era una reforma legal que quería de alguna manera respaldar un proyecto que estaba impulsando CFE, un proyecto para tener dominio del mercado eléctrico. En la medida en que se invalidan muchos de sus puntos clave, se vuelve muy difícil de ejecutar ese proyecto con un respaldo en la ley. Ese es el punto que para mí es central en esto. Ahora, dos preguntas. En primer lugar, hay que recordar que podría haber otra acción de inconstitucionalidad y podría ser revisada por la Corte. Es decir, aquí no se acabó. Esto puede seguir. ¿Pero cómo podría haber otra acción de inconstitucionalidad? Digamos, las acciones proceden cuando tienes una reforma legal
en ese sentido ya ahorita ya cerramos esta. Puede haber a lo mejor controversias si hay temas de invasión de competencia. Lo que ciertamente vamos a tener es un montón de amparos. Ampliaciones de los que ya están, amparos nuevos cuando se quieran ejecutar actos de autoridad. Dos de las disposiciones que sí tuvieron respaldo de los ministros, que fue pues, que se permita de alguna manera revisar y en su caso revocar los permisos de autoabasto que fueron dados en fraude a la ley. En presunto fraude. En presunto fraude. Todas esas implican iniciar procedimientos administrativos en un caso o arbitrajes en el caso de los contratos de los PIEs, contra los cuales procederán nuevos amparos. Entonces, lo que tenemos es algo que es complicado de ejecutar, va a generar mucha incertidumbre jurídica y hay una parte que no está vista, pero incluso los ministros que estuvieron de acuerdo con algunos de los puntos que defendía el gobierno dijeron, pero esto está sujeto a que no se violen los compromisos ambientales del gobierno. De México con el mundo. Sí admito estos contratos, pero con interpretación conforme, es la palabra que usa la ley, de que sean ajustados ahí. Y lo que hemos visto a nivel internacional es que los litigios ecológicos, y hay un artículo amplio en el Economist de esta semana, están siendo muy exitosos y uno de los grandes argumentos de esos litigios es, ¿sabes qué? A las empresas no les conviene invertir en generación fósil. Todos los grandes proyectos de CFE, los 4 o 5 gigas de capacidad que se están aumentando, son ciclos combinados o son plantas de gas. Y hay 200, 250 megas, que es poquitito, la 10ª parte de los ciclos combinados, que es repotenciar las hidros. Entonces, las demandas que están ganando los ecologistas a nivel mundial son demandas que lo que dicen, ¿sabes qué, empresa? Estás generando activos varados, estás generando plantas que después, con los precios del combustible y con la competitividad de los renovables, no van a servirle para nada. Es como un aeropuerto que va a ninguna parte o una refinería que refina algo que ya no es el combustible con el que se está moviendo el mundo, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista jurídico va a ser el reino de los abogados. Pero desde el punto de vista de lo que es lo sustantivo, México va a tener con estas reglas del juego suficiente electricidad y con las características de limpieza, tanto para el gobierno que cumpla con sus compromisos, como para las empresas, porque las empresas tienen también compromisos de emisiones cero, etcétera. ¿Qué nos va a pasar en el sector eléctrico? Esa es la gran pregunta. Es además una pregunta muy importante por lo que pasó en la Cámara de Diputados. Mi respuesta, muy sencilla, es no. La controversia, la acción, todo lo que pasó en la Corte no le da claridad ni a los privados ni a CFE. Y sí aumenta la posibilidad de amparos, sobre todo de grupos ecologistas, a un mayor grado que lo que teníamos antes. Y con gran riesgo para todos los proyectos fósiles de CFE. Es decir, yo como ecologista puedo decir, tal termoeléctrica que estás construyendo va a dañar el medio ambiente, nos impide cumplir con los compromisos tal, y un juez puede decretar una suspensión, etcétera, etcétera. Puedes hacer lo que hizo Clean Earth, una organización ecologista, de parar una planta primero en Polonia y luego otra planta en Japón, que es compras acciones de una de las empresas que está construyendo y después dice, ¿sabes qué? Yo soy accionista de esta empresa y no me parece que mi empresa esté construyendo plantas fósiles. Esa empresa a lo mejor no es CFE porque no tiene acciones a la venta, pero puede ser cualquiera de los grandes contratistas de CFE, puede ser GE, puede ser Mitsubishi, puede ser las empresas a las que CFE está tratando de utilizar para construir estas plantas, sus accionistas, que a veces pueden ser ecologistas, pueden decir, ¿sabes qué? No. Eso va a lo que tú dices. Lo que tú dices es totalmente cierto. El mundo, lo que están construyendo todas las grandes empresas eléctricas del mundo, llámese Enel, llámese Iberdrola, llámese... todas las grandes empresas eléctricas del mundo son renovables. Tú ves sus planes de negocios a 5 años, no hay ninguna que tenga 5 ciclos combinados. Todas son solar, eólica, líneas de transmisión. Ese es el mundo y la frontera a la cual se está moviendo esta industria. Por razones obvias, porque tus clientes no quieren energía sucia, porque tus clientes demandan energía limpia. Accionistas. Tus accionistas. Porque es más barata y porque es más limpia, por las 2 razones. Ahora hay una palabra aquí como condenada en toda esta discusión, que es el autoabasto. Sin embargo, el autoabasto, yo no sé si hubo irregularidades o no hubo irregularidades, pero el autoabasto está siendo en el mundo una de las fuentes para abaratar los precios al consumidor, de los grandes almacenes, en fin. El autoabasto no es una figura jurídica mexicana, está en otros lugares. No, está en otros lados y está siendo utilizada intensamente. ¿Por qué? Porque pues, imagínense, los almacenes en el momento en que pueden disminuir considerablemente su gasto en electricidad, pues también repercute eso para bien del consumidor, que al final de cuentas es lo que interesa, ¿no? Paradójicamente,
lo que ha sucedido en los últimos años en México, lo que va a hacer es que más empresas estén tratando de conseguir su energía limpia, generándosela ellas mismas, entrando por los límites chiquitos que da la ley, de medio mega, poniéndola al lado de la planta de lo que sea la industria que se dedica, un techo solar o una planta de generación bajita, metiendo baterías. Son soluciones a una escala chiquita, pero que son menos ineficientes, aunque no son lo eficientes que podrían ser, menos ineficientes que tener que depender de no poder tener el contrato para exportar a Estados Unidos porque no es limpia tu energía. Ahora, Claro. se ha discutido mucho en esto. Una de las conclusiones que algunos llegaron es que, pues qué lástima porque no salió el proyecto del presidente, pero no nos deshicimos de esa horrible ley del 2013, como si fuera una horrible ley. Yo sé que tú tuviste que ver con esa horrible ley. ¿Nos podrías explicar por qué no es una horrible ley? Yo creo que no es una horrible ley, pero me gustaría ver los argumentos en los términos en los que hemos estado platicando, que es que nos dé certidumbre, que nos dé, para los inversionistas, que dé incentivos para generar, para invertir en generación, en líneas de transmisión, etcétera, y que sea fundamentalmente verde. Como tú dices, yo tengo un conflicto de interés a la hora de hablar de esa ley, pero ¿por qué creo yo que era una buena ley? Y por qué yo creo que fue una buena reforma constitucional la de 2013 y una buena ley la de 2014. Y ya pasaron 9 años. Hay muchas cosas que puedes mejorarle. Además, cambia la tecnología. Exactamente, porque todo ha cambiado. Pero comparado con cualquier cosa que se ha propuesto ahora, es una nave espacial bien diseñada. ¿Qué tiene? Tiene un mecanismo para meter energías limpias que funcionó en la práctica. Mecanismo que justamente ahora la Suprema Corte, donde hubo mayorías para sostenerlo, fue en el tema de los Ese certificados de mecanismo- energía limpia. Sí, sí, ahí hubo... Las subastas. Cuéntanos también. de la subasta, porque eso es como muy raro que la CFE no lo quiera. La Constitución en 2013, por primera vez, tuvo una línea que decía hay la posibilidad de establecerle a la industria y a todos los usuarios obligaciones de energía limpia. La forma como hacías Tenemos un efectiva minuto. esa obligación eran las subastas y los certificados de energía limpia. Y con eso, en 3 subastas, trajiste inversiones de más de 9,000 millones de dólares. ¿Por qué era una buena ley, me preguntas? Porque logró atraer inversiones grandes al país, que son de las que está viviendo el sistema eléctrico ahora y que son las que permitieron que despegara la generación eólica y solar en este país. Y es algo que la contrarreforma regulatoria, la contrarreforma legal, la constitucional, lo que hacían es frenar las inversiones. Este país, la propia CFE, depende de una mezcla de inversiones públicas y privadas que funcione. Puede haber muchas. Lo que tuvimos funcionó en su momento. Lo que tenemos ahora y lo que se trata de hacer ahora no ha funcionado. Y lo que vamos a ver en los 3 años que siguen es una repetición de los 3 años anteriores. Que es poca inversión, mucho conflicto. 0 inversión privado, poquita inversión de CFE, mucho conflicto. Pues César, qué interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te da un gusto. César, de verdad, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí, en Primer Círculo. Muy buenas noches. Nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo.